Y bueno, cracks, todo listo para el primer video del día, que creo que va a quedar bastante interesante porque, bueno, vamos a repasar un montón de cositas más que chéveres, más que interesantes que en este caso me he encontrado. Es muy curioso cómo esta gentuza es que no aprende, muchachos. Ya están con el cuento del Galácticos 2.0, aquello, lo otro. Por eso quiero que escuchemos muy atentamente lo que les voy a colocar el día de hoy, porque creo que es más que llamativo. Es de suma importancia que tengamos en cuenta todo esto para poder entender cómo es que funciona esta gentuza. Así que lo de siempre, les voy a pedir una sola cosa y es que me acompañen hasta el final de este video. También vamos a ver algo de Müller, que bueno, ya sabemos que con el sorteo de la Champions el Fútbol Club Barcelona se va a poder enfrentar al Bayern y Müller está con unas ansias locas de poder seguir humillando a esta gentuza. Es tan sencillo como esto. A uno lo respeta muchísimo a nivel europeo y a otros los rivales le burla, les hacen memes, le colocan imágenes en Twitter, lo de siempre. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, arrancamos. Muchachones, vamos a arrancar con algo de una recopilación que ha hecho un usuario de Twitter que lleva un rato haciendo un trabajo interesante que se llama Redentor Lee, en el que publica varios culerdos haciendo el ridículo. En este caso va a publicar dos cositas sobre Mr. Patán y sobre el sinvergüenza del 10 del Barça, que bueno, sabemos lo que es realmente, y en el que bueno, básicamente les expone por muchas cosas. Escuchemos este primero, que es de Mr. Patán. Muy lógico. El Barça que no... Problemas para inscribir y aún encima tienen la desfachatez, los sinvergüenzas estos de montar un escándalo porque es que han inscrito a Dani Olmo con la lesión de Christensen. Iros a la mierda, hombre. Iros a la mierda. Ya estoy harto de aguantar chorradas aquí, tonterías O sea, un tema que lo que debería ser es ¿por qué tengo yo que tener problemas para inscribir a Dani Olmo con todo lo que he mencionado? Si además de fichar a Dani Olmo debería poder fichar a quien me salga de los cojones, lo voy a decir ya así claramente. Y en vez de estar hablando de esto, están hablando que no, y le dejan inscribir. ¿Pero que me dejan inscribir a quién? ¿Pero cómo te atreves? ¿Pero por qué se supone que tengo que tener yo problemas? No, es que estás en excesos. ¿Qué exceso? ¿Qué dices, hombre? Vamos a escuchar el otro clip, que en este caso es del sinvergüenza de Miguel Ángel Ruiz. Este es un poco más corto, 17 segundos. Vamos a reproducirlo. La única manera a día de hoy, la única manera a día de hoy, espero que el club trabaje en esto, porque lógicamente esto no puede ser, porque es tremendamente injusto. A nivel élite deciden los detalles y es tremendamente injusto que tengamos que ser superiores para ganar en un deporte. Manda cojones. Es que sobre todo el último, el discurso de Miguel Ángel Ruiz me parece chistoso porque dice es injusto que tengamos que ser mejores para ganar. Yo no sé qué es lo que esperan, pero como dice el tweet y es llamativo, están tan acostumbrados a hacer trampas que cuando no les hacen las trampas se extrañan cuando no les dejan hacerlas, etcétera, etcétera. Es que son unos sinvergüenzas y la prueba de ello es en la clase de personajes a las que siguen. Nada de que, ay, qué pobre aficionado al Barça, son iguales de sinvergüenzas que sus dirigentes y merecen ser tratados como tal estas ratas sinvergüenzas. Vamos a escuchar, este es el video de Müller, está subtitulado encima por Mundo Deportivo, me lo he disfrutado un montón, son 22 segundos mágicos. The first Champions League draw, the new Champions League mode is in the books. I'm very excited about the games. I'm very excited to meet my old friend Hansi Flick with FC Barcelona and all the other teams. So take care and be excited for a new style of Champions League. Es que como les digo, muchachos, está súper emocionado y súper contento con el hecho de querer reventar al Fútbol Club Barcelona, porque sabe que es, primero, no solamente es que el Barça es la mujer del Bayern, no solamente eso, sino también que ellos saben que el Barcelona es como ganarse 3 puntos gratis para ellos y realmente Müller les tiene un asco increíble. Es cuando reacciona a lo del Real Madrid. Una sola vez creo que ha hecho un mensaje antes de jugar contra el Real Madrid, creo que fue por cierto la pasada temporada, y en este caso, bueno, cada vez que se va a enfrentar al Barça se pone con un cachondeo que a mí me tiene absolutamente loco. Es que es un genio y es uno de esos futbolistas que me hubiera gustado ver en su mejor momento en el Madrid, porque con el asco que le tiene al Barça seguramente lo hubiéramos disfrutado un montón. Vamos a cerrar este video, vamos a ir avanzando obviamente, pero vamos a ir finalizando poco a poco con dos clips de lo que les estaba diciendo. Gentuza, que ya está con el tema de los Galácticos 2.0, de aquello de lo otro, y con la sensación de que se pueden llevar más que un fiasco porque llevan muchos años haciéndolo, y realmente creo que si el Madrid pierde la Liga, la Champions o lo que sea, va a ser por el Real Madrid y nunca por rivales, porque obviamente el Barça no está al nivel del Madrid jamás en la vida. Escuchemos el primero, que es de Cristóbal Soria.
Recordad, el objetivo era ganar los 72 partidos, y han jugado 3 y se han dejado los puntos por el camino, 2 empatitos. Pero a los que decíamos que este Real de Madrid no tenía fútbol, nos llaman antimadridistas. Antimadridista a mí, de verdad, yo de verdad. A mí me vaya a llamar antimadridista por decir las verdades. Que este Real de Madrid, sin Kroos, no tiene fútbol. Que Valverde, lo que corre Valverde. Y Tchouaméni, ay, Tchouaméni, la de campo que ocupa. Pero de fútbol, cortito. Y Mbappé. Hoy ha estado a puntito. Hoy qué puntito ha faltado para que marque Mbappé. Ya por ahí ya con el rollo. Mucho ánimo, señores. Después lo ves al final de temporada haciendo el típico video de me tengo que meter a la cueva. Recuerden que cuando les hice la recopilación, que por cierto, si alguien no lo ha visto, está muy interesante. Está en mi fijado en YouTube. Después lo ves haciéndose ese video de otra vez a la cueva, del Madrid ganó la 15ª, otra Champions, como habla Cristóbal Soria. Es que son sencillamente entrañables, son tipos absolutamente maravillosos. Lo siguiente, y ya con esto sí finalizamos, es que vamos a escuchar algo de Carma Barceló, que en este caso, bueno, incluye al Atlético de Madrid en este drama que según ella, es el fútbol español y los rivales del Fútbol Club Barcelona. Quiero que lo escuchemos para hacer una reflexión final porque me parece, perdón, sencillamente brillante. Es que son unos tipejos increíbles, como muy pocas veces seguramente se ha visto en este mundo del fútbol. Y este es el video, lo han subido a YouTube en el canal del Chiringuito Inside. 1 minuto 20. Equipos galácticos, sí, dígame. ¿Diga? No oigo. No, la verdad es que ni yo oigo ni nadie ve, porque la galaxia blanca por un lado y la galaxia rojiblanca por el otro, la verdad es que están dejando un poquito chof a todas sus aficiones. Y ahí está el Barça, que según ellos, con 4 cañas y que no pueden hacer nada y que no hacen nada y que no sirven para nada, resulta 9 de 9 y con gente de la casa, va bien baratita. Y oye, está dando un rendimiento. Yo no sé vosotros, merengues, yo no sé vosotros, colchoneros, pero yo estaría muy preocupada. Y ahora ya me pongo en tono serio. Estaría realmente preocupada, porque al final ni Mbappé ni Vinicius han hecho nada. Dani Olmo baja de la grada, se sienta en el banquillo, llega al descanso, sale, palo, travesaño, esto, lo otro, gol y pa' casa. Hombre, por favor. Y ya no digamos lo de Julián Álvarez. A mí que me lo expliquen. No sé. Yo si queréis vuelvo a llamar, ¿eh? Yo, si queréis, vuelvo a llamar. Es que muchachos son sencillamente brillantes, son unos genios absolutos en el relato, es parte de su esencia. Bañarse en ilusión, sobre todo ese tipo de ilusión que hay a día de hoy, da la sensación de que es excesiva, ¿no? Llevan por 3 jornadas, ya se sienten campeón de liga, ya están celebrando la liga. Es que me parece increíble, increíble. No tienen en cuenta que faltan 34 jornadas, es cierto. Y aquí en esto el Madrid no se puede relajar. Los puntos que los equipos normalmente pierden en las primeras jornadas suelen pesar muchísimo al finalizar la temporada. Pero a ver, vamos a tener un poquito de paciencia, que las cosas siempre empiezan igual. El Madrid es lo peor, no va a llegar a ningún lado y todos sabemos cómo termina eso, con el Madrid pintándoles la cara, o con el Barça incluso haciendo una temporada peor, que para mí ya esto es significativo porque al final ellos son los que están ahí en ese cuento. Así que nada, solo espero que hayan disfrutado de este video, pero como les digo, vamos a tener calma, paciencia. Es cierto, hay que ser muy autocrítico, hay que criticar algunas situaciones que se están presentando en el equipo, sobre todo esa falta. Para mí la palabra es apatía, lo siento muchísimo, pero no debemos dudar en ningún momento que esta gente va a echarlo para adelante, porque al final nos los han demostrado que el Real Madrid siempre vuelve. Y recuerden una frase que vi en un comentario de un video de Instagram ayer: no olviden que el Madrid siempre está muerto según esta gentuza. Así que nada, por supuesto, me gustaría saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like. Déjame tu suscripción. Tal vez más tarde les haga otro videito con otro material que tengo por ahí de ESPN. Así que nada, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Y chao, 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 chao.